52 estados del país. Los resultados son realmente preocupantes. Me acompañan en el estudio Irene Tello, y es directora ejecutiva de Impunidad Cero. Irene, bienvenida. Y el doctor Guillermo Cepeda, director de Jurimetría e investigador de Impunidad Cero. Bienvenido, gracias por estar aquí esta noche. Pues encontraron, decía yo, resultados verdaderamente preocupantes. Me quedo con una frase que forma parte del estudio. Ustedes dicen sobre el esclarecimiento de los crímenes en el país. Dicen que en los 17 estados que están por debajo de la media es más probable que una persona se saque un doble reintegro en la Lotería Nacional a que un delito se esclarezca. Es increíble. Sí, efectivamente es una cifra que ilustra primero la baja tasa de denuncias que hay en nuestro país. Solo en el 6.4 de los delitos llega a investigarse en nuestro país, el resto quedan sin ser registrados oficialmente por la autoridad, la cifra negra. ¿Sí? Y de los pocos que sí se reportan, solo el 14% llega a esclarecerse. Ya sea por justicia alternativa, ya sea por determinar si hay delito que perseguir o no hay delito que perseguir, solo el 14%. Entonces, si multiplicamos este 6.4 por el 14%, nos da esta cifra de 0.9%. 0.9 por 0.89 es, ¿no? Pero sí. es mínima, Irene. Y es un círculo, ¿no? Porque también la falta de denuncias tiene que ver con la desconfianza que tienen las personas en las instituciones de procuración de justicia, y ustedes lo midieron eso también en cada uno de los estados de la República. Así es, se toman 7 variables. Estas 7 variables hacen el índice en total para ver cómo están cada estado, ¿no? Y también otra de las cosas que quisimos ver era qué tanto está funcionando el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Tenemos 50% de las averiguaciones previas y 50% de carpetas de investigación para poder analizar qué también está funcionando y qué tanto está ayudando el sistema para combatir la impunidad. ¿Y qué encontraron? Lo que encontramos que sí está funcionando. Sí encontramos, por ejemplo, 18.1 con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, ya tiene efectividad, ya es un 80% más que el sistema anterior. Sin embargo, todavía vemos que hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Por eso el índice, para intentar ahora sí que incentivar a los estados, a los que están más arriba, a que sigan con las buenas prácticas para subir más, y a los que están más abajo, decirles qué buenas prácticas pueden hacer para subir en el índice. Ahora, ¿cuáles son las principales razones que encontraron por las cuales la gente no confía en las instituciones de impartición de justicia? Bueno, de hecho, en la página está un diagrama de flujo. En la encuesta de victimización se les pregunta a las personas si reportó o no reportó el delito, y efectivamente más del 90% de las personas no reporta el delito. Y después se les pregunta por qué, y dicen, bueno, porque no sirve de nada, no tengo expectativas de que vaya a haber resultados, es tardado, es arduo reportar un delito. Y algunos dicen no tenía pruebas, temor a ser extorsionados al presentar las denuncias, pero los principales son eso, la desconfianza en la poca efectividad, la impunidad que hay. Por eso nos preocupó tanto ese eslabón, porque la averiguación previa es la investigación criminal es el corazón de la impunidad. Ahora son distintas variables las que analizaron, pero digamos en términos generales, ¿cómo están los estados? ¿Cuáles estados tienen las mejores prácticas? ¿Cuáles las peores? Más o menos platíquenos un poco. Pues de los estados que vemos con mejores prácticas son los que han implementado más el sistema de justicia penal, los que tienen modelos de gestión que funcionan dentro de las procuradurías o fiscalías, los que tienen mejores formas de organizarse dentro de la procuración de justicia. Tenemos a Chihuahua, tenemos a Nayarit, tenemos también a Baja California. Esos son los que están hasta arriba del índice. Desgraciadamente hasta abajo tenemos estados que siempre han sido muy preocupantes, como Guerrero, Puebla, el Estado de México. Entonces ahí vemos la gran diversidad de estados y cómo aparece cada uno en los indicadores. También ustedes analizan, por ejemplo, la impunidad en homicidios, y ahí es súper preocupante lo que encontraron en general, pero en particular en el estado de Guerrero es verdaderamente alarmante. Efectivamente, hay una impunidad de 97% en homicidio, es decir, se resuelve 1 de cada 24 homicidios en esta entidad federativa. 1 de cada 24. Entonces, con esto, incluso esta impunidad de 0.89% de... La pregunta no es por qué hay tantos delitos en México, sino por qué no hay más. Porque no hay ningún contrapeso institucional que haga justicia, que esclarezca los delitos y que sancione. Pero también tratando presente de contribuir, documentamos en cada variable, decimos los que están arriba están haciendo esas buenas prácticas. Por ejemplo, el gran problema está colapsado el sistema de investigación. Sí. De hecho, en otra de nuestras investigaciones mostramos que durante 12 años
se ha resuelto en México el mismo número de homicidios, 4.500, desde hace 12 años, año con año, independientemente de si se cometen 10.000 o se cometen 23.000. Quiere decir que no da para más nuestra capacidad instalada. Hay estados que están logrando revertir, Nuevo León, Chihuahua, Baja California, están logrando revertir esta tendencia, Yucatán, a través de unidades de investigación. Es decir, en la mayoría del país, los ministerios públicos investigan por oficios, giran oficios, me mandan a los peritos, a las áreas periciales para que hagan diligencias, y las unidades de investigación tienen peritos adscritos, tienen policías ministeriales adscritos, y ahí de manera inmediata, como equipo de trabajo, logran resolver más casos. También logran cumplir las zonas de aprehensión, eso están haciendo estos estados. Entonces, parte del objetivo es documentar estas buenas prácticas para extrapolarlas en cada variable, que Sinaloa tiene una unidad de investigación dedicada al tema de cumplimiento de órdenes de aprehensión. Entonces, dentro de lo desolador de las cifras, mostramos que hay 7 u 8 estados que están dando la cara e innovando para revertir. Que hay que voltear a ver qué están haciendo bien, ¿no? Exactamente. Ahora, otro asunto que me parece importante es el tema de los recursos, que es una de las variables que ustedes también analizan. Los recursos que cada entidad federativa destina a eso, a la impartición de justicia. No necesariamente eso quiere decir que sea mejor o peor. Por ejemplo, me llama la atención el caso de la Ciudad de México, que destina muchos recursos, pero es donde la gente tiene más desconfianza en las instituciones y donde quizá pasa más tiempo alguien en el Ministerio Público, horas y horas, para poder presentar una denuncia, ¿cierto? Así es, sí nos parece preocupante. Sabíamos que de por sí la Ciudad de México siempre somos más exigentes, exigimos más a las instituciones, pero aún así que esté tan bajo en el índice nos parece preocupante, y también creemos que tiene que ver con el tiempo de espera que tiene que pasar un agente para presentar una denuncia en el Ministerio Público. ¿Cuántas horas son? Es que el dato me pareció impresionante. La media nacional son 133 minutos antes de ser atendidos. 133 minutos es la media nacional. Sí, y en el caso de Guerrero, son 212 minutos los que esperan para ser atendidos en promedio, según la encuesta nacional de victimización. Y las buenas prácticas son, por ejemplo, Chihuahua, Baja California, en promedio son 80 minutos, pero pero es percepción. En el caso de Mexicali, incluso tienen una certificación ISO 9001-2008, en la cual tienen que atender a las víctimas, los usuarios, antes de 17 minutos o pierden la certificación. Entonces, preocuparse por atender a los usuarios. Recursos que analizamos, presupuesto y ministerios públicos por cada 100 habitantes, es una condición necesaria, mas no suficiente. Hay estados con pocos recursos, pero que se organizan mejor para atender a las. Colima tiene pocos recursos y sin embargo también es el segundo estado que más rápido atiende a las víctimas. Eso es interesante, como una variable a veces no tiene que ver con otra, ¿no? La Ciudad de México, ¿cuánto tiempo esperamos para presentar una denuncia, más o menos? Alrededor de 140 minutos en la Ciudad de México. 140 minutos en la Ciudad de México. O sea, más de 2 horas. Más de 2 horas. Es una locura. Sí, es que desde ahí ya pues no dan ganas de ir, ¿no? Y más todo lo demás que hemos estado platicando de la desconfianza. Bueno, pues les pediría para ir cerrando que me dijeran un resumen de lo que encontraron en términos de si vamos mejorando en términos de impartición de justicia o vamos empeorando, digamos, en el tiempo. ¿Qué es lo que encuentran en este sentido? Bueno, lo que se ve es que son 7 u 8 estados los que están desarrollando el potencial del nuevo sistema de justicia penal, el sistema acusatorio, mientras que hay 22 estados que están desarrollando excusas, ¿no? De pronto se dice que el nuevo sistema de justicia no permite avanzar, pero cuando vemos sus antecedentes, vemos que tenían impunidad en el anterior sistema y en el actual. Entonces estamos viendo qué es lo que sucede. Es una mezcla, los que se quejan del nuevo sistema de justicia, sobre todo en el Ministerio Público, hay una mezcla de corrupción, porque también hay corrupción, la ineficiencia y la impunidad históricamente se habían vendido en las procuradurías, entonces hay resistencia de algunos funcionarios, hay corrupción, hay también falta de disposición, a veces mala capacitación y pánico a la sala de audiencias. Los ministerios públicos no se acaban de acostumbrar además, a investigar y a defender y argumentar en una sala de audiencias. Anteriormente era muy fácil, se entregaba un documento y se decía un auto de formal prisión y un vaso de agua no se le niegan a nadie. Y ahora hay que argumentar, hay que sostener, hay que pedir la prisión preventiva si procede y justificar por qué sí o por qué no, y eso es algo que no estaba acostumbrado nuestra
nuestras instituciones de procuración de justicia. Los dos pilares de la política criminal en México por muchos años fue la tortura y la prisión preventiva, y ahora hay nostalgia por ese subsidio a la ineficiencia en las procuradurías. Irene, último comentario. Sí, creemos que es un momento indispensable, por eso pedimos una fiscalía que sirva, fiscalías autónomas e independientes, no solamente las generales, sino las estatales. Entonces es muy importante volver a este tema, que vean qué está funcionando y qué no, y es momento de consolidar el sistema de justicia penal acusatorio. Muy bien, pues gracias a los dos jueces por haber estado aquí. Entonces el diagnóstico es que mientras 7 u 8 estados van bien, los demás están en resistencia y no han mejorado sus prácticas, bueno, de procuración de justicia. Gracias por haber estado aquí. Muy buenas noches. Gracias. Unos 180